te adoramos, Señor. Te damos las gracias en esta noche hermosa, Padre, aleluya. Oh, gloria a Dios, porque sabemos que usted es un Dios hermoso y precioso, Señor. Ahora, Señor, vamos a escudriñar de tu palabra, poderoso Dios, Señor. Ay, Señor, póngale palabra a su Hijo, Padre, y la palabra que Él exponga aquí, que no sea de la carne, que sea usted mismo, como siempre lo ha usado, Señor. Que sea usted suministrándole, Señor, esas palabras, Padre, porque sabemos que son más cortantes que una espada de doble filo, Señor. Ay, Padre, que nosotros, ¿verdad? Seamos oidores, Señor, de la palabra para que la pongamos en práctica, poderoso Dios, y que no seamos olvidadizos, Señor, porque a usted, aleluya, oh, gloria a Dios, no ha mandado, Señor, aleluya, a escudriñar, Padre, y este siervo, Padre, que usted ha puesto, Padre, para edificación, ay, de cada uno de nosotros, Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, aleluya, y cierta falta de algún bien, Padre, sea usted suministrándolo, pero sobre todo, dale mucha sabiduría de lo harto, Señor. Cúbrelo, Padre, y guárdalo. Y bendice su descendencia, Señor. Oh, Padre. Y que seamos, Señor, que estemos aquí, Padre, Padre, y todo lo que se haya dicho, ha hecho aquí, que usted le ponga en los labios del profesor, del pastor, Padre, aleluya, oh, gloria a Dios, que sea de edificación para cada uno, Señor. Síguelo bendiciendo, síguelo ayudándolo, sigue dando la sabiduría de lo harto, Señor, porque sabemos y entendemos que Él no se queda con esa bendición, sino que Él pone a germinar esa semilla y esa semilla va cayendo en cada uno de nosotros. Ayúdalo, Señor, de todo corazón. Bendícelo y guárdalo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias al Señor porque podemos estar nuevamente en este lugar que es un sitio de bendición y podemos escudriñar un poco sobre las escrituras. Vamos a decir lo que siempre hemos dicho. Usted tiene la oportunidad de preguntar, usted tiene la oportunidad de aportar, no tiene que estar de acuerdo conmigo completamente. Cualquier cosa, un error que vea que yo cometo, por favor, déjemelo saber para así poder rectificarlo. Amén. Amén. Vamos entonces a empezar leyendo la base bíblica de esta noche que está en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Cuando hablamos de maquinaciones, está hablando de trampas, de planes, de estrategias, de todo aquello que se puede hacer para tratar de ganar, ya sea en un juego o en una batalla, o en un campo, pongámosle, político como ahora, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que el enemigo, aparte de que es enemigo nuestro, también prepara sus estrategias, prepara sus maquinaciones para tratar de que el Hijo de Dios, el que está tratando de servir al Señor lo mejor posible, caiga o pierda la confianza o pierda la fe, que se desanime y así él poder tomar ventaja y apartar a aquel que se ha descuidado, apartarlo del camino, y eso es lo que él ha tratado desde el momento en que Jesús murió en la cruz. Antes trataba de que el Mesías no llegara a la tierra y levantaba persecución contra el pueblo de Israel, tratando de aniquilar especialmente a los
varones, porque él no sabía en qué tiempo iba a aparecer. Recordémonos que aunque el enemigo conoce la palabra, no la entiende, porque es algo espiritual y él tiene su mente y su corazón cauterizados por el mal. Así que no puede entender lo que está escrito. Por eso es que comete tantos errores. Porque si hubiese entendido lo que la palabra decía en el Antiguo Testamento sobre las profecías acerca de Jesucristo, no lo hubiera llevado a la cruz del Calvario. Pero como él no entendía, él pensó que llevándolo ahí, matando a Jesús en la cruz, que él iba a vencer. Sin embargo, esa fue la forma como Jesús le golpeó la cabeza, para así él vencer sobre sus potestades. Amén. Entonces, hemos hablado acerca de muchas de sus formas de que él actúa, de dónde viene. Hemos hablado de su origen, hemos hablado de cómo trabaja dentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Y estamos hablando ahora acerca de las doctrinas erradas. Y hemos tocado algunas, como por ejemplo la doctrina de los salvos siempre salvo, que ellos tratan de decir de que una vez que usted es salvo, eh, no hay forma como usted pierda la salvación, pero que hay mucho material dentro de la palabra que nos deja saber que sí hay riesgo de que el Hijo de Dios pueda perder su salvación. Y uno de esos pasajes se encuentra cuando el Señor dice de que no temamos a aquellos que matan el cuerpo, sino que tenemos que temer a aquel que mata el cuerpo y el alma en el lago de fuego y azufre. ¿Ok? O sea que sí hay algo que puede suceder. Si no, pongámonos a pensar, cuando Jesús dijo que iban a venir falsos maestros, que iban a venir falsos profetas, que de ser posible engañarían aún a los hijos de Dios, a los escogidos. Y si un escogido es engañado, ¿qué sucede con él? Se aparta del camino. Y si se aparta del camino, tiene peligro de perder la salvación, porque está siguiendo un camino que no es el que el Señor ha decretado. Si no, también podemos traer a Pablo. Le preguntamos a Pablo si la salvación se puede perder. ¿Sabe lo que él diría? Que hay que guardarla con temor y temblor. Que no sea que siendo nosotros heraldos, vayamos a ser descartados. Entonces, si Pablo, aquel hombre que se atrevió a decir ser imitadores de mí como yo de Jesucristo, temía por su salvación, quiere decir que sí, hay posibilidad de que el Hijo de Dios pueda perder la salvación. Entonces los señores estos del salvo siempre salvo niegan esto, pelean contra ello, hablan de la predestinación, diciendo que desde el principio Dios ya había predestinado al hombre que iba a ser salvo, y en fin, muchas cosas que cuando nosotros lo vemos no encaja dentro de la palabra. Y ellos se basan en muchos estudios y en muchos libros y bueno, tantas cosas. Pero que cuando lo confrontamos con la palabra, ellos tienen que darse cuenta de que no es como se les ha enseñado. Por mucho que traten de excusarse, van a encontrar que la palabra sí nos advierte. Es más, Jesús hablando allá en Apocalipsis dice que al que no persevere le va a borrar el nombre del libro de la vida. ¿Qué más podemos pensar en eso? Hay posibilidad. Por eso es que a nosotros se nos llama a que tratemos de mantenernos firmes
ante cualquier situación, que no perdamos de vista la salvación, que pidamos siempre estar en comunión con el Señor y que podamos pedirle a Él que no vaya a permitir que nuestra fe desmaye, porque como hemos dicho, vienen tiempos que van a ser bastante fuertes para la iglesia, tiempos en que va a haber diríamos, una depuración, van a comenzar a limpiar el grano y la iglesia va a pasar por una pequeña tribulación antes que el Señor venga a recogerla. Aunque no queramos, vamos a pasar. Y por eso es que tenemos que estar preparados espiritualmente, no físicamente, preparados espiritualmente. Por eso es que hay que aprender de Pablo, que dijo que para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Que la muerte no tiene potestad sobre nosotros, que ya la muerte fue vencida y que si estamos en Cristo, todo nos va a salir para bien. Así que esas son las palabras de fuerza, de fortaleza que nosotros tenemos que mantener siempre, tratando de hacerlas nuestras para que cuando el momento venga, no flaquear. Porque recuérdese una cosa, aunque el espíritu está presto, la carne es débil. Y para poder hacer que la carne no vaya a fallar, hay que someterla. ¿Someterla a qué? Al espíritu. Por eso el Señor, Pablo nos manda que no satisfagamos los deseos de la carne. Amén. Así que esa es la doctrina de los salvos siempre salvos. Hablamos de ella la semana pasada. Hablamos también de la doctrina del modernismo. Dijimos que el modernismo se presenta en muchas formas. Se presenta a través de la música, a través de los diferentes sonidos o efectos que ponen en la música, acerca de los diferentes ritmos que se han introducido dentro de la iglesia, porque ahora ya no es música espiritual en sí la que se está tocando. Muchas de las veces es música profana, porque está unida la música del mundo con palabras de la Biblia. Entonces, al unirlos, ellos creen que están haciendo una alabanza espiritual, pero lo que están haciendo es una canción que lo que hace es mover la carne, no estimular el espíritu. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. También hablamos acerca de la ropa, ¿ok? Hablamos de que los estilos, las modas, el Hijo de Dios no está supuesto a seguir las modas del mundo, porque las modas del mundo, primeramente, vienen de personas que son impías, porque tienen un conocimiento, pero como están en contra de lo que es la palabra, entonces hacen las cosas para transgredir la palabra. Por otro lado, las modas vienen para que el hombre pierda de vista lo que es aquello que Dios más quiere que nosotros tengamos. ¿Y qué es eso? Moral, vergüenza, respeto. Todo eso en estos tiempos prácticamente se ha perdido. La inmoralidad es rampante a través de todo el mundo. No hay vergüenza ya. Ya no hay vergüenza. Y respeto mucho menos. Pero eso es lo que el Señor dijo cuando advirtió que antes de la venida del Hijo del Hombre, los días iban a ser como los de Sodoma y Gomorra, y que iban a ser como los días de Noé. Mira, si no es tanto que aún esta gente, los LGT, no me acuerdo qué más palabras son, han hecho hasta una Biblia para ellos. Tomaron la versión de King James y hicieron su Biblia y la nombraron la Queen
James. Y es una Biblia que se adapta a sus preferencias. Una verdadera aberración lo que hicieron. Así que no tienen respeto, no tienen, no saben verdaderamente lo que es ser una persona que pueda agradar a Dios. Y aún así, también hay iglesias que supuestamente son con conocimiento cristianos. Y hemos oído que ya hay pastores gay y pastoras lesbianas subidas en un altar. ¿Qué clase de moral van a enseñar ellos a esa congregación? ¿Qué es lo que les van a enseñar en sí para prepararlos para ir al cielo? Eso, hermanos, es lo que el modernismo ha traído. Se ha infiltrado en las congregaciones y está tratando de destruir las bases de la fe cristiana. Y a nosotros, que tenemos conocimiento, se nos demanda que estemos alerta para poder reprobar, rechazar, desenmascarar estas obras, porque no son de Dios. Dios no nos ha llamado a esa inmundicia. Al contrario, dice que tenemos que declararla. Como dijo alguien, al pecado, pecado. Aunque la palabra nos enseña que vienen tiempos donde a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y en ese camino estamos. Ya dentro de poco veremos cómo todo lo que es justo, verdadero, honesto, decente, va a ser rechazado por esta sociedad. No me refiero a este país, me refiero al mundo entero. Y a nosotros nos toca tener que pelear. Recuérdese que muy posible nosotros somos la última generación que va a vivir bajo la gracia. Hay que pelear esta batalla. Hay que pelearla en la rodilla, en la comunión con Dios, en la comunión con los hermanos. Por eso es que yo les digo, si ustedes ven que cometo un error, por amor a mi alma, déjenme saber. Porque si ustedes no me dejan saber, yo voy a seguir como que si estoy haciéndolo bien. Y no es bueno, no es bueno, porque yo no puedo enseñar algo que esté en contra de lo que la palabra dice. Así que ya sabemos que el modernismo viene con lo de la ropa, viene con los estilos, viene con las modas, etcétera, etcétera. Y hablábamos algo que se decía hace unos años atrás. Y es que de acuerdo a la teología cristiana clásica, o sea, la doctrina antigua, la sana doctrina, la vanidad consiste en depositar la confianza en forma excluyente en las cosas mundanas. O sea, que la vanidad es creer que con las cosas mundanas nosotros vamos a sentirnos mejor y nos van a hacer parecer mejor. ¿Ok? Lo que hace que el hombre no necesite de Dios. Y yo he oído a muchos que dicen que ellos van a ir al cielo así como ellos están, aunque a Dios no le parezca. Y eso no es así. Nosotros vamos a ir al cielo de acuerdo a como Dios ha dicho.
Yo no puedo ir al cielo con mis malas mañas, mis malas costumbres, con mis malos sentimientos. Yo no puedo. Todo eso tiene que morir en mí para que entonces yo pueda tener entrada al reino de los cielos. Pero si yo estoy acariciando esas cosas, sí que porque a mí me gusta la moda moderna, que es andar con ropa toda deshilachada, toda rota, y andar el pelo con 8 y 9 colores, y andar con aretes por todos lados. Si yo creo que así voy a ir al cielo, la palabra a mí me dice que todavía no he nacido, todavía no me he arrepentido de mi forma de ser, porque la palabra dice, arrepentíos y convertíos. En otras palabras, dejar de hacer lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada y comenzar a hacer lo que a Él le agrada. Eso es convertirse, eso es cambiar, cambiar completamente, no solamente aquellas cosas que son fáciles de quitar, no, es cambiar completamente. Y eso es la vanidad. Yo soy así porque soy así y a mí nadie me cambia. Y si nadie te cambia, ni Dios te puede cambiar, porque Dios te puede cambiar solamente si tú decides que Él tome control de tu vida. Entonces, Él va a hacer un cambio en tu vida. Pero hasta que no se haga esa decisión, y es una decisión muy personal, hasta que no se haga esa decisión, nuestra salvación es dudosa. Entonces, la vanidad es considerada a menudo como el vicio maestro. ¿Qué es un vicio? Un vicio es algo que nosotros tenemos y no podemos apartarnos de él, aunque queramos, porque eso nos tiene atados. Un vicio ata al hombre. Y aunque me digan lo que me digan, yo no voy a dejar eso, porque para mí eso no es nada. Dios no le interesa eso. Dios, así como estoy, así me ama. Y verdaderamente sí, nos ama así como somos. Él dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y echad sobre mí todas vuestras cargas. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar lo mismo de como cuando comenzamos. No, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber una transición de lo carnal a lo espiritual. Si nosotros no logramos hacer esa transición, tenemos peligro. Recuérdese que el Señor dijo claramente que hagamos tesoros en el cielo, porque donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y cuando habla de tesoro, no estaba hablando de cosas materiales, no. Habla de las espirituales. Si yo estoy acumulando espiritualmente aquí en la tierra, yo creo que las cosas de aquí en la tierra son buenas y que no afectan mi relación con Dios, yo tengo un peligro. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy diciéndole a Dios, así como soy, así me tienes que aceptar. Y el Señor no ha dicho eso en su palabra. El Señor no ha dicho eso en su palabra. Él dice, sed santos, porque yo soy santo. Él dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Así que hay mucho, mucho que hablar acerca de esto, de la vanidad. Ahora, la vanidad. ¿Cuáles son sus puntos de atracción? El primer punto que la vanidad ataca es la autoestima. Muchas personas creen
que los demás los ven lo peor de lo peor, que no los toman en cuenta porque son A o B diferentes. Entonces, para poder encajar en la sociedad, que es la de que dictamina cómo el hombre tiene que ser, ellos hacen lo que el mundo dice que hay que hacer para entrar en la sociedad. Entonces, aquí es donde entra el problema. Muchos creen que si no me pinto el pelo, me voy a ver viejo. Y yo le digo, aunque te lo pintes del color que quieras pintártelo, la edad no te la vas a quitar. Por muchas cirugías que se hagan, porque óigame, hacen hasta lo imposible para tratar de permanecer jóvenes. Pero la edad nunca se la van a quitar. Los años no se los van a poder quitar. No importa lo que hagan. Y quieran o no quieran, van a llegar un día al final de su tiempo y van a tener que dar cuenta de las cosas que han hecho. Pero es que yo muchas veces digo que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Ahora, vi qué cosa tan interesante. ¿Sabía usted que no es como decían antes? La Biblia no está en contra de que se pinten el pelo. No está en contra. Porque la Biblia no dice que es una aberración o que es algo que a Dios no le agrada. No, simplemente dice que no se puede cambiar el color del cabello, que el hombre no puede hacer eso. Y cuando se habla de eso, está hablando de los años, no del tinte del pelo. Pero la Biblia sí dice que desechemos las obras de la carne, que pongamos a un lado toda atadura que nos ate a este mundo, porque Él quiere evitarnos que nosotros llevemos yugos de opresión. Dígame usted, una persona que se pinte el cabello, ¿se lo va a volver se lo va a dejar de pintar dentro de un tiempo cuando vuelvan a aparecer esas canas? No, va a volver a pintárselo y va a volver a pintárselo. Y eso ya no va a ser simplemente un gusto, va a hacerse una necesidad y va a hacerse una angustia, que nomás ver un cabello blanco hay que pintarlo. Y eso es lo que la palabra no quiere, que nosotros estemos bajo yugo. Los yugos son de opresión, lo que te hace sentir mal. ¿Cuántas personas se les dice de que no es necesario que te pongas joyas en el cuerpo para estar bien? Tal vez para el hombre tú te verás diferente, te verás hasta con cierto grado en la sociedad, pero el hombre no fue hecho para eso. Y esos son yugos. Y hasta cierto punto son también cadenas. Porque, óigame, hablar de esto, yo sé que alguno estará diciendo ya, "Ay, ya comenzó con eso mismo". Es que eso es lo que la palabra es. Y yo no puedo dejar de declarar lo que la palabra dice. En ningún momento el Señor creó al hombre para ser esclavo de nada. Nos llamó a libertad. Y es más, la palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces, ¿por qué seguimos llevando cadenas y yugos? Porque nos parece que si no tenemos eso, los demás nos van a ver mal.
Los demás nos van a ver como un ser raro. Yo a esto digo, prefiero que el mundo me vea mal y que no me vea mal el Señor. Porque ¿a quién tengo que agradar yo? ¿Al hombre o a Dios? Y todas esas cositas así pequeñas son las estratagemas que el enemigo ha levantado para hacer creer al hombre que son necesarias para su diario vivir, que sin ellas no pueden vivir. Pero déjeme decirle que cuando usted se dispone a quitar eso, entonces usted va a sentir una liberación tremenda, tremenda, porque ya no lo necesita. Ya no tiene que andar gastando dinero en tinte, ya no tiene que estar gastando dinero en joyas, ya no tiene que estar nada. Usted está libre de eso. Y es más, hasta le va a sobrar más dinero porque ya no lo tiene que gastar en cosas que no son necesarias. Cosas que la palabra dice que cuando nosotros muramos se van a quedar aquí. Porque nada trajimos y nada nos hemos de llevar. Lo único que nos va a acompañar va a ser nuestras obras en el Espíritu. Porque esas son las que nosotros tenemos que cultivar. Así que esa es la vanidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de apartar de nuestras vidas. Voy a leer Colosenses 2, del versículo 13 al 23. ¿Alguna pregunta o alguna aportación? Amén. Dice la palabra en Colosenses 2, del 13 al 23. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Pues si vivimos, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Wow. Pablo es tremendo cuando dejaba saber las cosas como eran. Si a mí me gusta Pablo, es porque él no se detenía a decir lo que el Señor le ponía que tenía que decir, a enseñar lo que el Señor en sí quiere que nosotros sepamos. Nos habla de que antes estábamos nosotros muertos
en pecados. Y eso lo sabemos. Todo el que no está en Cristo está muerto en delitos y en pecados. Y también está incircuncidado, no en la carne, sino que en el espíritu. Cuando venimos a Cristo, nosotros no nos circuncidamos en la carne, circuncidamos nuestro corazón. En otras palabras, desconectamos nuestro corazón de las cosas del mundo. A eso se refiere la circuncisión en el corazón. Y a la vez significa también que ese es el, diría, no el ejemplo, sino que como nosotros presentamos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. El bautismo es solamente una afirmación del nuevo nacimiento. Pero si tú no te has circuncidado el corazón, si yo no me circuncido el corazón y me meto en el agua, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. No hay cambio. Tenemos que circuncidar nuestro corazón. Circuncidar nuestro corazón es decirle al Señor, sí, yo voy a hacer lo que tú quieras. Y sin andarle preguntando ni por qué ni para qué. Si Él lo dice, amén. Y nada más. Eso es circuncidar el corazón. Porque Él os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Recuérdese, cuando venimos a Cristo, somos nueva criatura. Él toma todos los pecados que teníamos hasta ese momento, los tira al mar y nunca más se recuerda de ellos. Somos una nueva criatura. Somos una página en blanco. Nuestra historia pasada ha sido rota. Ahora vamos a empezar una nueva historia. Y la vamos a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, en lo que más podamos estar cerca de la voluntad de Dios. Ahora, eso no quiere decir que nosotros nos vamos a olvidar del pasado. Imposible. Nosotros nunca nos vamos a poder olvidar del pasado, de las cosas que hicimos. Nos vamos a recordar hasta de las cosas que hacíamos cuando éramos niños. Porque el hombre está para eso. Y el problema más grande es que hay un enemigo que también te recuerda tu pasado. Y comienza a apoyarte y apoyarte. Tú eras esto, tú eras esto, tú eras esto. Y si no estamos preparados, no vamos a poder presentar defensa. Vamos a tener que doblegarnos a esos pensamientos que el enemigo tira. Por eso dice la palabra que tenemos que tener bien agarrado el escudo de la fe para poder apagar todos esos dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuevas criaturas, nosotros hemos sido llamados a ser más que vencedores. La iglesia ha sido llamada a destruir las obras del enemigo, que aunque el enemigo nos ataque, aunque el enemigo llega incluso a herirnos, a hacernos daño, eso no significa que nos ha vencido. Al contrario, eso quiere decir que tenemos que correr más rápido a escondernos bajo la sombra del Señor, que allí es donde nosotros somos más que vencedores. Así que tenemos que recordarnos de eso. Somos nueva criatura. Yo ya no soy el Ernesto que era antes de venir al Señor. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora yo vivo una vida diferente a la que vivía antes. Las malas costumbres, las tradiciones, los puntos culturales, todo eso tiene que desaparecer de nosotros. Ya nosotros no pertenecemos a la tierra, nosotros somos herederos del cielo, aquí somos peregrinos y extranjeros. Nada de lo que hay aquí nos pertenece a nosotros.
nosotros tenemos una herencia mucho mayor, que es la ciudad celestial. Ahora, eso no significa que yo voy a vivir una vida aquí arrastrada, una vida de pordiosero, una vida como dice los estudios sociales, una vida de paria, o sea, que dependo completamente del gobierno para yo vivir. No, la Biblia no nos dice eso tampoco. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Porque nosotros somos ejemplo, ejemplo para los que están en el mundo. ¿Qué va a decir el mundo si ve que la iglesia completa anda, bueno, no puedo decir con harapos, porque ahora harapos son la nueva moda, pero que anda, I don't know, descuidada completamente? Tampoco, nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos. Enseñar cómo es que tenemos que caminar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que conducirnos. Y especialmente lo que dijo Jesús, amarnos los unos a los otros y pensar de los demás como mejores que yo. Así que eso es todo lo que significa que Él perdonó nuestros pecados. Y con eso, al Él cambiar nuestra vida, al nosotros poner a su disposición nuestras vidas, ahí es donde dice que Él anuló todos los decretos que el enemigo tenía contra nosotros. Cualquier cosa que el enemigo haya levantado contra el Hijo de Dios antes, ahora son nulos. La palabra dice que no hay maldición que venga sin razón. Mas el Hijo de Dios no cae bajo ninguna maldición, de ninguna clase. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Si es que verdaderamente tememos a Dios. ¿Ok? Así que todo lo que el enemigo haya querido hacer contra nosotros, por eso esa falsa doctrina de las maldiciones generacionales tampoco es correcta. Por esto mismo, porque ya el Señor borró todo en la cruz del Calvario. Nosotros somos nuevas criaturas. Nada del pasado se nos va a achacar a nosotros si en verdad nos hemos convertido al Señor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria que ellos no querían. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí entra esa otra falsa doctrina. Esa es una falsa doctrina, no una doctrina errada. Es falsa, que quiere hacer creer que el Hijo de Dios, que la iglesia tiene que observar el sábado. Hemos hablado de ello. El sábado para la iglesia es Cristo. Él es nuestro descanso. Lo podemos encontrar en el libro de Hebreos. Allí habla de que el Señor es nuestro descanso. No es un día en particular. Así que ahí también se puede quitar esa otra falsa doctrina, porque esas cosas, dice la palabra, son sombra de lo que había de venir o lo que ha de venir. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Esto es algo que, ay, yo lo he visto tanto, tanto, y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ello. Recuérdese que el único que merece adoración se llama Jehová de los ejércitos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fuera de ellos no hay otro que merezca nuestra alabanza y nuestra adoración. Sin embargo, dentro del pueblo hay muchos.
muchos ídolos. No los tenemos como estatuas, no los tenemos como pinturas, no. Pero los tenemos en el corazón. Y esos ídolos hay que romperlos. Porque esas cosas no son agradables al Señor. ¿Pero qué hilo está usted hablando? Fácil. ¿Sabe usted de que una de las razones por la cual muchos que le servían al Señor y que el Señor les dio la oportunidad de ser reconocidos por el pueblo, muchos de ellos, por culpa del mismo pueblo, ahora están siendo un anatema, porque ya no creen en el Señor que los salvó, porque el pueblo los ha endiosado, los ha levantado, les ha dado fama, y ellos se han creído que ellos son lo mejor. Y muchos de ellos no solamente se quedaron en tratar de adorar dentro de las iglesias y tener su posición alta dentro de la iglesia, no, se han unido con el mundo también. Están en un adulterio espiritual por causa del pueblo. Podemos reconocer, porque la Biblia dice que hay que dar honor al que honor merece, definitivo. Pero eso no quiere decir que nosotros los vamos a levantar a tal grado de que lo hagamos creer que ellos son lo mejor. Es culpa de nosotros, es culpa del pueblo. Y eso nosotros tenemos que tratar de quitarlo. Esos son dioses que tenemos en el corazón. Las modas son otro dios. Las joyas son otro dios. Todo aquello a lo que tú le puedes decir, no, eso no es nada. Eso puede estar tomando posición de Dios en nuestras vidas. Porque si la Biblia nos manda a que tenemos que apartarnos de estas cosas y no lo hacemos, estamos diciéndole a Dios, no, no tengo que apartarme de ello. Así como soy, así me tiene que recibir. Y no es así. Especialmente para aquellos que tenemos conocimiento. Porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Así que posiblemente no lo sabían hasta ahora, pero ahora ya lo saben. Ahora tienen, o tenemos más bien, que escudriñarnos. No vaya a ser que nosotros estemos cayendo en ese error y por esas pequeñas cosas vayamos a ser desechados. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Cuando hablamos de rudimentos del mundo, estamos hablando de las cosas más mínimas, lo más pequeño que pueda presentarse. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Este versículo muchos lo toman para tratar de contradecir lo que la palabra en sí declara. Porque dicen, bueno, la Biblia dice que no nos sometamos a esos preceptos. Entonces, ¿para qué yo me voy a quitar esto? ¿Para qué yo voy a quitar esto? ¿Para qué voy a dejar esto? Si la Biblia dice que no lo haga. El problema está que no leen el siguiente párrafo, donde dice,
en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Ok? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, estas cosas que muchos dicen que son dogmas de hombre, pero que están dentro de la palabra, cuando las disponemos nosotros, porque recuérdese que el sacrificio tiene que ser voluntario. ¿Ok? El culto es voluntario, aquí lo dice. Tienen reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad. En humildad ante el hombre, no, humildad ante Dios. Lo que tú digas, eso será. En duro trato del cuerpo. Recuérdese una cosa, el espíritu tiene una batalla contra la carne, contra el cuerpo. Y el cuerpo la tiene contra el espíritu. Porque el espíritu quiere agradar a Dios, mas la carne quiere agradarse a sí misma. Y pelea por no hacer las cosas que el espíritu dice, sino que quiere hacer lo que a ella le agrada. Pero que cuando nosotros la sometemos a estas cosas que la palabra dice, no que el hombre diga, que la palabra dice, entonces estamos dándole un duro trato al cuerpo. Estamos, la palabra que tengo es mayugar, pero sería, estamos golpeando la carne para que el espíritu se fortalezca. Y entre más fortalecido está el espíritu, mejor será nuestra vida en Cristo. Si el espíritu domina sobre la carne, dice la palabra que el que trabaja para el espíritu va a recoger vida eterna. Pero que el que trabaja para la carne va a cosechar perdición eterna. Así que es cierto, hay cosas que parecen que no tendrían que ser, pero si están en la palabra, hay que hacerlo. Para que esta carne, esta que es nuestro peor enemigo, sea debilitada, para que nuestro espíritu sea fortalecido, aunque dice, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, que la carne siempre va a desear. La carne siempre va a desear hacer las cosas que a ella le agradan. Pero hay que someterla. Cuando la sometemos, estamos en victoria. Y nos vamos preparando más para el encuentro con nuestro Señor. Y en estos tiempos tan peligrosos, es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta con esto. Porque de lo contrario, como dijo Pablo, no va a ser que sea yo heraldo y venga a ser reprobado. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay otra doctrina errada. Oh, antes que eso, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Hay otra doctrina que es mal usada, porque regularmente al que está tratando de vivir la vida como la palabra declara, como Dios quiere, usan estas palabras tratando de marcarlo, como dijera el predicador del domingo, con un label, con una etiqueta, pero es una etiqueta equivocada. La doctrina que estoy hablando es la doctrina del legalismo.
el legalismo. Muchos creen que el legalismo es tratar de hacer que las personas entiendan que hay que vivir una vida en santidad. Que el legalismo es tratar de volver a la senda antigua, de volver a lo primero que el Señor mandó que teníamos que hacer. Eso no es legalismo. Legalismo a menudo se usa incorrectamente en la subcultura cristiana. Por ejemplo, algunas personas podrían llamar legalista a Juan el Bautista, porque lo ven como alguien con una mentalidad cerrada. O sea, que Juan el Bautista decía al pecado, le decía pecado, y llamaba a los religiosos, los llamaba hijos de serpientes, hijos de víboras. Pero el término legalista no está relacionado con mentalidades cerradas. En realidad, el legalismo se manifiesta de muchas maneras sutiles, o sea, de formas que son difíciles de reconocer, pero que el Hijo de Dios puede hacer la diferencia. Básicamente, el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. O sea, el legalismo trata de tomar partes de la palabra y hacerlas como que sin ella, si tú no lo haces, estás perdido. El legalismo toma la ley y la aísla de Dios. O sea, no es tan importante lo que Dios diga, sino lo que yo hago. Ya no vivimos por fe, sino por obras. El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal con Dios. Por ejemplo, todavía hay iglesias, y antes se decía mucho, era mucho más escuchado, de que si el Hijo de Dios no era bautizado con el Espíritu Santo, no iba para el cielo. Y en vez de traer paz al corazón, lo que traía era angustia. Porque muchos no van a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuérdese que la investidura del Espíritu Santo es para prepararnos a batallas más fuertes. Y el Señor sabe cuál es nuestra capacidad para poder batallar. Y aunque busques con ansia, aunque le pidas, le llores, si Él no te lo da, es para evitarte problemas. Porque Él dice que Él no va a poner pesos, pruebas más fuertes de las que nosotros podamos soportar. Así que si no recibes el Espíritu Santo, conste, esto no quiere decir que no lo busques, ¿ok? Porque dice la palabra que el Señor tiene misericordia del que tenga misericordia. O sea, Él sabe con quién está tratando, pero nos llama a que nosotros lo busquemos con ahínco, con mucho deseo, esperando que si es su voluntad, esa bendición caiga sobre nuestras vidas. Pero no es como decían en aquel tiempo, o algunas iglesias todavía lo dicen, de que si no estás investido del Espíritu Santo no vas para el cielo. No. Para ir al cielo, lo único que necesitamos es ser sellados por el Espíritu. ¿Y cómo nosotros somos sellados en el Espíritu? O por el Espíritu, perdón.
Cuando nosotros nos arrepentimos con un corazón sincero y nos depositamos a los pies de Cristo, reconociéndole como nuestro Señor. Si nuestro arrepentimiento es verdadero, la palabra dice que Él nos sella como propiedad de Él. Ya eso es suficiente para ir al cielo. Tenemos que buscar las demás bendiciones, porque Pablo decía que anhelemos los mejores dones. Tenemos que anhelarlos. Tenemos que luchar porque se hagan realidad en nuestras vidas. Pero no quiere decir que si no tengo esa bendición, yo no voy a... No, no. Usted va a ir al cielo si usted cumple lo que la palabra dice, si usted se somete a la voluntad de Dios, si usted verdaderamente se ha arrepentido de su forma de vivir antigua y está tratando de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, usted va conmigo al cielo. Amén. El legalismo, en el legalismo no hay amor, no hay gozo, no hay vida, pasión. Es una rutina, un tipo de mecanismo para mantener la ley al que llamamos externalismo. Se ha levantado la nueva forma que dice que si tú no sabes hebreo, que tú no estás convertido verdaderamente. Y quieren enseñarle hebreo a medio mundo. Y posiblemente hasta lo sepan mal, expresarlo mal y pronunciarlo mal, pero ellos tienen que enseñar que saben hebreo. La Biblia no dice eso. En ningún lugar de la Biblia se encuentra eso. Al contrario, Juan dijo que cuando estaba allá, que vio aquella gran multitud que venía adorando al Señor con ropas blancas y con palmas, dijo que venían de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua. No solamente hebreos, no solamente los que hablaban hebreos, de toda lengua. Así que esa es otra parte del legalismo. Querer hacer creer que sin eso no estamos bien ante la presencia de Dios. Gálatas 5:4. Si me lo pueden leer, por favor. Gálatas 5:4. Amén. Amén, mi hermana Carmen. 5:4. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justifiquéis. De la gracia habéis caído. Amén. Amén. O sea, que si nosotros tratamos de vivir de acuerdo a lo que la ley dice, o estos reglamentos que están poniendo nuevos, o no son tan nuevos, porque aún en el tiempo de los apóstoles, de Pablo, Pedro, tuvieron que pelear mucho contra los hebreos, los judaizantes, les dice, porque querían introducir la ley de Moisés dentro de la gracia, y eso son dos cosas que son bien diferentes, no se pueden unir. Entonces, si nosotros tratamos de recompensar la gracia con cosas de la ley, simplemente nos apartamos. Desligarse significa que nos apartamos. Nos hacemos a un lado, ponemos la gracia a un lado, porque la ley es más importante. Lo que yo haga es más importante que la gracia que Dios derramó. ¿Y qué dice? De la gracia habéis caído. O sea, no podemos unir la ley y la gracia. Cristo vino a cumplir la ley sacerdotal, la ley ceremonial, la ley religiosa. Lo que es la ley moral y la ley social siguen vigentes.
pero la ley religiosa, él vino a cumplirla y ahí la anuló. No anuló los 10 mandamientos o los otros mandamientos que dio con Moisés, sino que solamente el sacrificio y los rituales que se hacían para acercarse a Dios, eso fueron anulados. Algunos preceptos de la ley de los 10 mandamientos fueron reformados, o sea, que los hizo diferentes. Y cuando lo vemos, los ha hecho un poquito más difícil para la gracia que para los que estaban en la ley. Pero podemos llevar adelante esta carga. Amén. Que tenemos que estar en la ley y en la gracia y no mezclarla. No se puede. Ok. No se puede. O está en la ley o está en la gracia. No puede estar en las dos. Ok. Ya. Porque la ley es contraria a la gracia. Porque la ley dice, haciendo esto, será salvo. La gracia dice, por fe es que somos salvos. Aleluya. Ok. Gracias. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Si no hay aportación ni pregunta, entonces vamos a pedir a nuestro hermano Osiris que nos lleve en oración para despedir este estudio, esperando en el Señor que podamos vernos nuevamente el próximo lunes. Ya le queda poco a este estudio y quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna petición, alguna idea, algún tema que quisiera que desarrolláramos para así comenzar a investigarlo. Amén. Puede comunicarse ahí a través del chat y lo estaremos teniendo en cuenta. Amén. Hermano Siris. Alabado sea Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir entonces a nuestra hermana Angelis que nos lleve en oración. Amén, amén. Amado Padre Santo, que estás en los cielos, gracias por este día. Gracias, Dios mío, por este estudio, Dios mío. Ayúdanos, Señor, aleluya, para poder, Dios mío, aleluya, seguir estudiando, Señor, tu palabra a fondo, Dios mío. Seguir, Señor, cumpliendo, aleluya, lo que tú nos mandas en tu palabra, Dios mío, aleluya. Tal por gracia, por gracia hemos recibido, Padre. Gracias, Dios mío, porque solamente tú, Dios mío, nos permite, Dios mío, seguir, Dios mío, aleluya, llevando, aleluya, las buenas nuevas de salvación, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, cada día poder, Dios mío, recibir lo que tú nos das, Dios mío, en tu palabra, Dios mío, llevarla al a la práctica, Dios mío, Sí, Señor. aleluya. Oh, Dios mío, que podamos, Dios mío, cada día más, Dios mío, estar, Dios mío, unánime como un solo cuerpo, Dios mío. Sí, Señor. Aleluya, para poder, Señor, aleluya, llevar a cabo la gran comisión que tú nos has mandado, Dios mío, para llevar, Señor, y que podamos estar a cuenta, Dios mío, contigo, Padre, Sí, aleluya, Señor. para cuando tú vengas, Dios mío, nos encuentres haciendo así, Dios mío, obedeciendo tu palabra, Dios mío, y haciendo, Dios mío, lo que tú quieres, Dios mío, aleluya, antes de tu venida, Dios mío, Sí, aleluya. Señor. Gracias, Dios mío, porque solamente a ti
Te vamos a dar la gloria y la honra en el todopoderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíanos cada día más. Sí, Señor. Amén. Alta